Señores, tengan ustedes muy buenas tardes o buenas noches, que estamos ahí intermedio. Es un gusto saludarlos en nombre de la Comisión de Asuntos Municipales y tener el honor de presentarles al ingeniero Wilfredo Gutiérrez Lazares, quien va a continuar con las exposiciones referente a nuestras especialidades, en este caso la especialidad de Ingeniería Civil, pero que conforman todo el grupo que interviene en la parte constructiva, y es importante tener estos conocimientos. El ingeniero Wilfredo Gutiérrez Lazares es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con grado de maestro en Ingeniería Geotécnica y candidato al grado de doctor en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con 23 años de docencia universitaria en la UNI, la UPC, tanto en el pregrado como el posgrado, con estudios complementarios en Japón y Brasil. Ha desempeñado cargos vinculados a la especialidad en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, SISMI, UNI, UPC y otros. Durante 17 años ha sido jefe del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimento de la FIP UNI. Es consultor en Ingeniería Geotécnica y director gerente de Gama Ingeniería Sociedad Anónima. Señoras y señores ingenieros, con ustedes al ingeniero Pedro Wilfredo Gutiérrez, lo dejo en esta exposición. Muchas gracias. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener una exposición, la cual ya agradezco de antemano haber sido invitado para ello, y lo que es más importante, tener la oportunidad de compartir alguna experiencia sobre la mecánica del suelo y de lo que actualmente se viene realizando en las obras, que es un franco desarrollo de todo lo que son excavaciones profundas, y que nos hace pensar un poco en el sentido que van ya cobrando 38 víctimas con la última que hubo este fin de semana. Eso debe llamarnos a una reflexión, qué es lo que está sucediendo, y también me permitió poder estructurar de esa manera la exposición que voy a hacer el día de hoy, lo cual no necesariamente tiene que estar muy rígida en lo que estamos hablando. Tal vez en las preguntas que ustedes pudieran hacer y que yo pudiera responderlas, lo podemos hacer, ¿no? Eso podría permitir tal vez reorientar lo que vamos a exponer de tal manera que sea fructífera esta participación. Bien, para esta parte entonces vamos a iniciar tratando de establecer los cuestionamientos que normalmente se nos presentan. Sé que todos ustedes ya tienen una copia de lo que vamos a exponer, o sea que pueden saber hacia dónde vamos. Y lo importante viene a dar lugar, digamos, a ese cuestionamiento de qué es lo que está sucediendo actualmente, que hace que las grandes excavaciones puedan colapsar, sabiendo que este proceso fue aprendido desde la época de la universidad. Se habló mucho de esto en la parte de construcción en la universidad, y sin embargo aparentemente nos hemos olvidado, o tal vez ya por tener algún objetivo distinto a lo que es la especialidad estamos cometiendo. Hay un error, estamos cometiendo ese error, existe un problema y es lo que debemos saber salir adelante. Pues pueden haber muchos de esos factores que nos han ayudado a poder establecer este curso. En buena cuenta, la importancia de la mecánica del suelo se ha ido valorando, digamos, porque tradicionalmente, si recordamos, se hacían los planos de estructuras y se colocaba la capacidad portante del suelo y se sugería verificar en obra. O sea, en buena cuenta no había un estudio de suelo, simplemente se hacía una estimación.
Con el transcurrir del tiempo y la norma E050 se le ha dado valor y se está exigiendo por diferentes instituciones de que esto sea obligatorio para ciertas obras. Pero es muy probable también que esa misma norma del E050 tenga todavía mucho por ser trabajada, como ocurrió recientemente al añadir un capítulo más que incluía la parte de calzadura, ¿no? Y eso era propiciado casualmente por estos problemas en derrumbes. La parte correspondiente al problema en sí, pues pueden ser muchos. La evaluación que podemos hacer como ingenieros, pues puede demandar una serie de factores y pretenderlos responder uno a uno tal vez sería un poco engorroso, pero sí puede concluirse en grandes bloques que nos lleve a una solución final. Lo que estamos observando lo vemos pues día a día, están las construcciones, se realizan ya a gran profundidad, puede estar gobernado por un aspecto arquitectónico o tal vez por un aspecto de capacidad de carga, pero las excavaciones profundas se están dando y esas excavaciones lo que está propiciando es dejar de lado un poco el comportamiento del suelo y por lo tanto pues se propician estos problemas. La parte de estructura de la exposición que vamos a ver está planteada inicialmente con lo que serían los problemas en las edificaciones, un poco para ir entendiendo en qué momento es que participa la mecánica del suelo. Debemos entender, y eso lo vamos a ir comentando a lo largo de esta exposición, que existe una falta de articulación entre las especialidades de estructuras y la especialidad de mecánica de suelo. Y esa falta de articulación es la que está generando estos problemas, en buena cuenta, ¿no? Si nosotros evaluamos inicialmente lo que es suelo, pudiéramos entender de que existen algunas pautas que como supervisores nos pueden ayudar a revisar los expedientes que se presentan a las municipalidades. Y lo que es más importante, entender por una parte, aunque no sea nuestra especialidad, a qué se está refiriendo y si finalmente lo que se presenta como conclusiones son coherentes o no. He tenido oportunidad de ver en algunos casos, muchos casos, propuestas, por ejemplo, de capacidades portantes en las cuales se arroja el valor de la capacidad que tiene el terreno y sin embargo no se dice ni siquiera por qué método se ha estimado ese valor. Y cada uno de los métodos o propuestas que se dan en la mecánica de suelo para la capacidad de carga tiene un autor y por lo tanto tiene una limitación. Si la malutilizamos, entonces podemos estar proporcionando valores que no son los más correctos. La mecánica del suelo tiene que ver entonces con el suelo mismo, suelo como material que permite el sustento de obras de ingeniería civil, porque también los agrícolas tienen su clasificación de suelos. Y en ese caso, la mecánica que tiene que ver con la resistencia estaría hablando de las características de resistencia que tiene el suelo. Por lo tanto, los estudios de mecánica de suelo tienen que concluir en cuál es la resistencia que tiene el suelo. A veces ni siquiera se llega a esa etapa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la geotecnia o la ingeniería geotécnica? En muchos casos, inclusive, los ingenieros civiles no pueden definir lo que es ingeniería geotécnica, inclusive los especialistas en mecánica de suelo. Esta parte tiene mucho que ver con la aplicación de todo lo aprendido en la mecánica de suelo, ¿no? Las matemáticas nos ayudó, por ejemplo, a desarrollar una serie de ejercicios y muchas veces nos preguntábamos ¿y para qué estudiamos tanta matemática? Matemática 1, 2, 3, 4. En realidad lo que estaban haciendo es formarnos una manera o un estilo de pensar y analizar los problemas. La mecánica de suelo aparece en la currícula del ingeniero casi en el quinto o sexto ciclo y comienza con una especialidad nueva de las cuales muchos nos preguntamos ¿y para qué lo estudiamos? Entonces hay que aprender cosas nuevas en ese momento, aprenderlas tan igual como se aprendía las matemáticas 1, porque llega el momento en que la ingeniería geotécnica utiliza esas herramientas para resolver problemas de ingeniería. En buena cuenta, yo puedo manifestar en un expediente estudio geotécnico con fines de cimentación y estaría bien expresado. O puedo poner estudio de mecánica de suelo con fines de cimentación
y también estaría bien expresado. Pero mecánica de suelo es el estudio de las características de resistencia del suelo. Y la ingeniería geotécnica sí me resuelve el problema de la cimentación, o me resuelve el problema de los muros de contención, o me resuelve el problema de la estabilidad de los taludes, o me resuelve el problema del diseño de una estructura de pavimento. Entonces, la ingeniería geotécnica tiene una mayor connotación, abarca casi todo lo que hemos aprendido, y se supone que el que hace un estudio de geotecnia domina la mecánica de suelo. Los problemas, por ejemplo, que se presentan, sabemos que son variados, hay de todo tipo, ¿no? Muchas veces estos se van agravando con la presencia de variables anexas que pueden dificultar mucho más este problema, ¿no? Si quisiéramos establecer, por ejemplo, un reparto a nivel global de lo que sucede en la realidad, tuviéramos un esquema como el que estamos observando acá. Los problemas se pueden dar por la geodinámica interna, la geodinámica externa o problemas técnicos, netamente. La parte correspondiente a la geodinámica interna, que corresponde pues a los sismos, es aquello que nosotros tenemos que aceptar y preparar nuestros diseños para ello. La parte correspondiente a la geodinámica externa tiene que ver con la estabilidad y la erosión. Básicamente esos dos puntos dentro de la geotécnica. De ahí se derivan otros, por supuesto. Pero se puede resumir en estabilidad y la erosión. Y la parte de problemas debido a aspectos técnicos, pues tiene que ver casualmente con la parte del proyecto, la construcción y la supervisión. Y estaríamos nosotros en ese tercer punto, supervisión. Pero tendríamos que reconocer todo lo anterior. En esa parte de los sismos, pues, los problemas pueden ser muy severos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, la identificación de este problema, es una fotografía, un clásico en realidad, lo que nos está indicando es la pérdida de la capacidad portante del suelo y por lo tanto se genera esa deformación, ¿no? El problema está asociado con un problema de licuación o licuefacción. También aquí quiero comentarles de que dentro de la especialidad habían tendencias que indicaban que el problema se conoce como licuación de suelos y otros que eran licuefacción de suelos. La licuefacción tiene una orientación distinta, sin embargo, por traducción del inglés es totalmente válida, pero por uso y la fuerza de la costumbre, las dos son valederas. Entonces ya eso se ha perdido, ya cualquiera de los dos términos es correcto. Ahora, ¿qué cosa es una licuación de suelo? Si nosotros pudiéramos llenar un vaso con arena y enrasarlo y luego vertir agua dentro del vaso con mucho cuidado hasta llegar a su tope, lo cogemos por la base y lo hacemos rotar, lo que se va a producir es un reacomodo de las partículas. Van a decantar, se van a precipitar y va a generarse un tirante de agua en la superficie. Entonces, si eso sucediera en los suelos friccionantes, del tipo arenoso, por ejemplo, donde hay niveles freáticos cercanos a la superficie, que no necesariamente afloren, pero muy cercanos a la superficie, y se presenta un sismo, va a suceder exactamente lo mismo. Pero cuando eso sucede, ustedes hicieron un diseño para un suelo que tenía una determinada resistencia y de pronto ahora tiene un tirante de agua por encima de la superficie. Entonces hay una pérdida de capacidad portante por un problema de licuación. Lo que sucedió en el terremoto del 2007, por ejemplo, en la zona sur, es un problema de licuación. Y lo que sucede también en la zona de Chimbote, también es un problema de licuación. Entonces somos un país sísmico, con suelos friccionantes cercanos a las costas y niveles freáticos cercanos a la superficie, estamos inmersos en ello. Un tipo de problema, ¿no? Ese es el caso del terremoto de Niigata. También es una fotografía clásica, salen muchos textos, pero hay detalles, por ejemplo, que se pueden rescatar de allí. La parte más importante en el diseño que realiza el ingeniero civil se aboca especialmente al cuidado o la protección de la vida humana. Entonces, las edificaciones pueden colapsar. Sin embargo, el orden de colapso en sus elementos estructurales deben ser tales que permitan la evacuación de las personas y que no exista pues pérdida de vida humana.
En este caso, si las columnas son más débiles que las vigas, lo que va a suceder es que el techo se va a pegar al piso, y al pegarse pues va a ocasionar muchas víctimas. Entonces, si observamos acá esta fotografía, todo el edificio prácticamente está inclinado y se ha echado, pero no se ha destruido. Es un problema de la ecuación también, pero sin embargo eso puede permitir evacuación posterior de las personas, ¿no? ¿Qué pasa con geodinámica externa? Geodinámica externa, estabilidad y la erosión. Para nosotros, un caso muy palpable es cuando tenemos que verificar la estabilidad del suelo frente a una cimentación. Y acá lo que hacemos en los estudios de suelos, y seguramente lo que ustedes pueden revisar en sus oficinas, son estudios de suelos que muchas veces no están asociados al tipo de estructura que se está colocando. Estos tipos de suelos, por ejemplo, estarían simplemente determinándose la capacidad de carga que tiene el material y por lo tanto tener que usar algunas fórmulas clásicas de la mecánica de suelo como Terzaghi, por ejemplo, Meyerhoff, Brinch-Hansen, Basic, y son expresiones que dependen exclusivamente del suelo. Y entonces cuando el ingeniero reporta en su estudio de suelos 1.5 kilos por centímetro cuadrado, no se está asociando a la estructura. Y aprovecho la oportunidad en comentarle que en muchos casos he tenido que conversar con ingenieros estructurales, porque cuando no existe o el anteproyecto no está definido, no se conocen las cargas que se van a transmitir al terreno, lo que uno realiza es una matriz haciendo variar ancho de cimentaciones y profundidades de desplante, y se genera una matriz. Entonces, quien toma la pose es el ingeniero estructural. Y muchas veces no se explica por qué un suelo puede tener tantos valores de capacidad de carga. Porque él lo que necesita es un solo valor para poder continuar su diseño. La razón está en que no existe una articulación entre la mecánica de suelo y la ingeniería estructural. Porque el que calcula las cargas, la carga normal, los momentos, los cortantes, es el ingeniero estructural. Y entonces, con el anteproyecto debería entregarle al especialista de geotecnia las cargas. Y el especialista en geotecnia orienta su estudio a poder evaluar esa estabilidad. Entonces, diseñar una cimentación y evaluar la estabilidad no es hallar la fórmula de Terzaghi y la capacidad de carga del suelo. La estabilidad indica que yo tengo que comprobar esta expresión que vemos al lado derecho, en la cual la fuerza de resistir que tiene el suelo debe ser mayor que la que transmite la cimentación. Verificar ello, eso es verificar estabilidad. Ahora, tenemos acá las cargas provenientes de la estructura, pero esa es casualmente la carga que durante la etapa de estudio de suelo no se tiene. Entonces se termina solamente determinando la resistencia del suelo. La mayoría de los estudios de suelos, si ustedes lo revisan, tienen eso: calicatas, toma de muestras, ensayo de laboratorio, aplicación de la fórmula, determinación de la capacidad de carga, y se concluyó. Sin embargo, eso como está no es útil muchas veces para el estructural. Pero también puede suceder en el otro sentido, por ejemplo. Es uno de los puntos que más nos interesa, que vamos a ir sesgando la conferencia a ello, ¿no? Cuando se generan los cortes, por ejemplo, ¿no?, en una excavación, el terreno, apenas percibe el corte, va a tratar de ocupar el espacio que le han dejado. Y eso va a depender del tipo de suelo, definitivamente, ¿no? Cuando los suelos, por ejemplo, para poner un ejemplo, si nos juntáramos en una fila un grupo de personas pegados hombro con hombro, el golpe que se le dé al primero se va a transmitir mucho más rápido al siguiente, ¿no? Pero si nos separamos medio metro, el golpe que se le da al primero tendrá un tiempo para caer y tocar al segundo, caer y tocar al tercero. El suelo en un momento ha estado apoyado con una masa de suelo que estaba al lado derecho, y de pronto se lo hemos quitado. Le hemos quitado sustento y por lo tanto es cuestión de tiempo. Pero apenas se hace el corte, ya se inició el movimiento. Solamente es esperar. Algunos suelos demoran mucho más en ir cayendo.
pero hay otros suelos que caen mucho más rápido. Y eso es sintomático. Los suelos friccionantes que están conformados por el conglomerado de Lima, por ejemplo, caerían mucho más rápido que un suelo arcilloso. Entonces,